Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema de unidades de masa y para empezar pues vamos a ver qué es masa. Bueno, pues si hablamos de masa, la masa se refiere a la cantidad de material que tiene un objeto dentro y se mide con el peso. Recuerden que en la clase anterior estábamos hablando de capacidad y recuerden que la capacidad es la cantidad de líquido que le cabe a un cuerpo cualquiera, a un objeto cualquiera. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de masa y la masa es parecido. La masa es el material que tiene un objeto dentro y en esta ocasión pues se mide con el peso, con lo que pesa ese objeto. Sus unidades, las unidades de peso, dependen de la cantidad que se quiera medir. Recuerden, como se los explicaba la clase pasada, dependiendo del tamaño del objeto es la unidad de peso que vamos a utilizar. Miren, aquí les dejo unos ejemplos. Vemos un camión, una piña y una hormiga. Queremos saber cuánta masa, cuánto material, masa contienen dentro de ellos. Y bueno, vamos a utilizar una medida, pero no podemos utilizar la misma. En ella, en la hormiga, es muy pequeña y podemos, casi no tiene peso, no pesa demasiado, y la piña pues pesa un poco más, el camión no se diga, pues mucho peso, entonces cada uno utiliza distintas unidades. Vamos a ver cuáles son las unidades. Aquí te las presento. Empezamos con el gramo. El gramo es la unidad de medida que, como te lo he venido explicando, si queremos medir cosas pequeñas, vamos a ir dividiendo el gramo en diferentes partes. El gramo por sí solo ya es una cantidad muy mínima, es muy pequeña, pero todavía se puede ir dividiendo en cantidades todavía más pequeñas. Por ejemplo, si lo dividimos entre 10 partes, se llama decigramo. Fíjate la característica, deci de 10, decigramo, y se abrevia de esta forma. Ahora, si la cantidad es pequeñísima, más pequeña que eso, pues entonces el gramo, que como te lo decía ya es pequeño por sí solo, lo dividimos en 100 partes y se va a llamar centigramo. Si son muy pequeñas, casi no se usan estas. Ahora necesitamos medir algo mucho más pequeño, saber cuánto pesa. Entonces lo vamos a dividir en 1000 partes. Imagínate un gramo en 1000 partes y se va a llamar miligramo. Esto lo usan mucho los medicamentos que necesitan tener pequeñas cantidades, pequeñas dosis de ese medicamento que nosotros ingerimos cuando nos sentimos mal. Y entonces en las pastillas realmente van pequeñas partículas de medicamento que nos hacen mejorar. Y en la mayor parte de los casos se usan los miligramos, o sea que dividieron al gramo en 1000 partes. Cada uno de ellos se abrevia de esta forma, mg. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos nosotros medir? Bueno, en este caso de las pequeñas cantidades te estaba hablando, por ejemplo, de la hormiga, que en este caso son las que quizás podamos utilizar unidades muy pequeñas. Pero ¿qué pasa si lo que queremos pesar es mucho más grande? Bueno, nos vamos hacia la izquierda y entonces empezamos a acumular o a agrupar gramos. 10 gramos, mira, un gramo, 10 gramos se llaman decagramos y se abrevian de esta forma. Si todavía es mucho más grande el objeto, más pesado, pues lo agrupamos en 100 y se va a llamar hectogramo. Y bueno, la más usada, lo que siempre usamos cuando vamos a la tortillería, a la tienda, agrupamos los gramos en 1000 y entonces le conocemos como kilogramos. Esta medida, el kilogramo y el gramo, es la que más usamos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente compramos por kilogramos los objetos que tenemos, que en realidad estamos comprando 1000 gramos, una acumulación de 1000 gramos. O si queremos cosas más pequeñas que el kilo, bueno, compramos en gramos. Recuerda, un kilo tiene 1000 gramos. Pero ¿qué sucede cuando queremos saber el peso de por ejemplo, de un objeto tan grande como este? Bueno, quizás el kilo nos funcione
pero vamos a obtener muchos números. Cuando queremos utilizar medidas todavía más grandes que el kilogramo, que sí se puede, bueno, una de ellas, la más usada, es la tonelada. ¿Y qué es la tonelada? Bueno, pues es la acumulación o el agrupamiento de 1000 kilos. Así como un kilo tiene 1000 gramos, una tonelada tiene 1000 kilos, 1000 kilogramos. Ahora vamos a analizar esto. Miren, primero, recordemos que un kilo tiene 1000 gramos, es igual a 1000 gramos. Bueno, vamos a ver cómo anotar las diferentes tipos de anotaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo tuviera 500 gramos, en este caso yo aquí de este lado voy a anotar gramos, de este lado kilogramos y de este lado la fracción que representa. Si yo tengo 500 gramos, la forma de anotarlo en kilogramos es anotarlo de esta forma, el mismo número, pero poniéndole un punto. ¿Por qué un punto? Porque el entero, un kilo, se va a obtener hasta que tengamos los 1000 gramos. De esos 1000 gramos solamente tengo 500 que representan la mitad, que se podría anotar como 0.5 o 0.50 o 0.500. En este caso, cuando anotamos kilogramos es recomendable anotar 0.500. Ahora, ¿cómo anotarlo con una fracción? Pues muy fácil. Para poder anotarlo, lo primero que se tiene que hacer es entender o ubicar cuántas veces necesito la cantidad de 500 para llegar a 1000. Si tengo 500, ¿cuántas veces más necesito 500? Pues necesito 2 veces. 2 veces 500 me dan 1000, me dan 1 kilo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesité 2 partes. Por lo tanto, como son 2 partes y solamente tengo una parte de 500, se representa de esta forma. Tengo una parte, una de 2 que son en total. En realidad, lo que estoy anotando es que 500 gramos se anota 0.500 o un medio o medio kilogramo. Hagámoslo ahora con 250 gramos. Igual anotamos el mismo número, solo que con un punto decimal, 0.250, y cambiamos la abreviatura. En este caso, sin punto son gramos, con punto son kilogramos. Ahora, hacemos la misma reflexión. ¿Cuántas veces necesito 250 para completar un kilo? Ahí ya llevo 500, 750, 1000. Ya junté 1000. ¿Cuántas veces necesité 250? 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4. Tengo una, entonces tengo un cuarto, porque son 4 veces 250 lo que se ocupa para juntar un kilo. Entonces 250 gramos corresponde a un cuarto y se anota 0.250 si lo quiero anotar con kilogramos. Vamos a hacerlo ahora con 200 gramos. Lo anoto, se anota igual el mismo número, solo que con un número decimal, y en vez de utilizar gramos, ahora voy a utilizar la abreviatura kilogramos. ¿A qué fracción corresponde? Bueno, ¿cuántos 200 ocupo para juntar 1000? Aquí ya van 200, 400, 600, 800 y 1000. Necesito 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces 200. Y como tengo una, bueno, tengo una de 5 o un quinto de kilogramo. Fíjate cómo van saliendo las fracciones.
Vuelvo a repetir, como ocupo 5 veces 200 para juntar 1000 gramos de los de que son de 1 kilo, entonces esta fracción, como nada más solo tengo una, pues representa una de 5, o mejor dicho, 1/5 de kilogramo. Pasa lo mismo si yo agrego o si yo anoto 100 gramos. ¿Cómo se anota? Si lo anotara en forma de kilogramos, pues anoto el mismo número, solo que con número decimal, 0.100, y en vez de anotar gramos, anoto kilogramos. Son los mismos números, obsérvalo, solo que en gramos se anotan con la abreviación G de gramos, sin punto decimal, y con kilogramos, pues con la abreviación KG y con el punto decimal. Y bueno, ¿cuántas veces necesitaré 100 gramos para juntar 1 kilo, para juntar 1000? Voy a hacerlo de este lado. Ahí van 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y ahí tengo 1000. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces 100 gramos. Eso quiere decir que la fracción va a ser 1 sobre 10 o 1/10 de kilogramo. Entonces, alumnos, es bien fácil establecer fracciones de los kilogramos. Solamente hay que analizar cuántas veces necesitas para completar 1 kilo. En el caso de los que sea 500 gramos, pues necesito 2 veces. Por lo tanto, cada 500 gramos es 1/2, porque necesito 2 partes, o 2 veces 500. 250 gramos representan 1/4 de kilo, porque necesito 4 veces este número para juntar 1000 gramos, 1 kilo. 200 gramos representan 1/5 de kilogramo, porque necesito 5 veces este número para juntar 1 kilo. 100 gramos representan 1/10 de kilogramo, porque necesito 10 veces esto para juntar 1 kilo. Y recuerden cómo se anota: en forma decimal y con kilogramo. Bueno, espero haberme dado a entender, alumnos. Hay que realizar las actividades. Espero que les vaya muy bien. Éxito.